bienvenido a la cápsula de Derechos Humanos. Nuestro grupo está conformado por Joana Andisco, Andrea Robles, María Silva y quien les habla, Paulo Pedraza. ¿En qué consisten los derechos humanos? Los derechos humanos consisten en un conjunto de garantías inherentes a todos y todas, sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, origen étnico, color, credo, lengua o cualquier otra condición. Sobre qué, quién o quiénes recae la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos son exigibles al Estado, es decir, es obligación de todas las instituciones del Estado, como por ejemplo, las fuerzas de orden y seguridad de Chile, respetar los derechos humanos. Cualquier violación por parte de los funcionarios del Estado es considerada violencia institucional. ¿Qué regulan los derechos humanos? Regulan el poder del Estado, garantizando protección entre los sujetos y las estructuras de poder estatal. Por otra parte, los derechos humanos exigen que el Estado adopte medidas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos. Principios de los derechos humanos. Los derechos son universales porque todas las personas detentan estos derechos, cualquiera sea la cultura o sociedad en que vivan. Los derechos humanos son inalienables, no pueden suprimirse nunca y solo pueden restringirse en situaciones muy reglamentadas y cumpliendo con el principio de legalidad. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes porque todos los derechos tienen el mismo estatus, no se pueden jerarquizar. La negación de uno impide el disfrute de otro derecho, así como la satisfacción de un derecho contribuye al cumplimiento de otro. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué es? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su función? En 3 regiones del mundo, los gobiernos han acordado establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creado por la Organización de los Estados Americanos. Esta organización surge a partir de la creación de la OEA. Tiene como fundamento la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El sistema está compuesto por 2 órganos de protección: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales cumplen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias como peticiones para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o grupo, y de ser el caso, cuáles medidas debería tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Por otro lado, la Corte ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias. En el sistema de tratados internacionales, son tratados internacionales para proteger los derechos humanos. Se establece que cada país debe crear las condiciones para que se conozcan y se garantice su respeto, su protección y su defensa. Los tratados internacionales son documentos que suscriben varios estados y con ellos se comprometen a cumplirlos. Algunos solo tienen carácter declarativo y otros los obligan a respetarlos e incorporarlos en sus leyes. Por lo general, son promulgados por instancias de 2 organismos internacionales, como la ONU y la OEA. Ambos organismos han proclamado sus respectivas declaraciones de derechos humanos, las cuales presentan un marco de respeto a la dignidad y establecen tratados con una función específica, ya sea para algunos grupos de derechos o para ciertos grupos o sectores de la población que requieren protección especial, viven en condiciones de desigualdad, exclusión o corren riesgos debido a situaciones particulares. Las declaraciones suscriben y concretan el contenido de determinados derechos, expresan ideales y propósitos. Su fuerza es solamente moral. Esto quiere decir que los estados que la firman no están obligados a respetarlas. Existen varios tratados, pero el primero y uno de los más relevantes de los que integra este sistema es la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual fue promulgada y firmada en el año 1948. Sistema Universal de Derechos Humanos. Los derechos universales son propios de las personas, independiente de la nacionalidad, género, religión, color o cualquier tipo de condición. Varían desde el derecho de la vida hasta los derechos de salud, alimento, educación, trabajo y libertad. En 1948, la Organización de las Naciones Unidas aprueba el reconocimiento universal de los derechos humanos, protegiendo diligentemente su promoción a través de instrumentos legales y actividades en terreno.
La oficina del Alto Comisión de los Derechos Humanos está ubicada en Ginebra, Suiza, cuando dicho país se incorpora a la ONU. La sede llamada el Palacio Wilson se encarga de brindar apoyo a todas las sedes ubicadas en diferentes puntos del planeta, que aportan con el mantenimiento de la paz, asistencia que consiste en entregar declaraciones relacionadas con derechos humanos e informes de situaciones regulares que ocurren en el mundo. Las obligaciones estatales. Tradicionalmente se asegura que los derechos civiles y políticos conllevan la no interferencia por parte del Estado, pero en cambio los derechos que son económicos, sociales y culturales sí requieren de su intervención. Existe un reconocimiento de un grupo de obligaciones generales que son aplicables a todos los derechos sin distinción alguna. El Estado debe respetar. Esto implica que no puede interferir o poner en peligro los derechos. Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado debe violentar los derechos humanos. Por otro lado, tenemos el derecho de proteger, el cual es una obligación dirigida a los agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para prevenir las violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares. Luego tenemos el derecho de garantizar. El deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y también todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Y también deben promover. Esta obligación tiene dos objetivos principales. Por una parte, que las personas conozcan sus derechos y mecanismos de defensa, y por otra, poder avanzar en la satisfacción del derecho. Esto quiere decir ampliar la base de su realización. Todos los derechos representan costos para el erario público, necesitan del diseño de políticas y también de la abstención de los agentes estatales y por último de mecanismos de protección jurisdiccional.